Buen día, vamos a iniciar la clase con lo que es el tema de cargas distribuidas. Entonces vamos a suponer una viga. Tenemos una viga. Esta viga, en un caso sencillo, está soportada por dos apoyos. Tenemos dos apoyos. Y aquí en esta parte tenemos cargas distribuidas. Por ejemplo, ¿en qué se usa? Por ejemplo, si yo aquí pusiera costales de cemento. Yo aquí coloco costales de cemento. Estas pueden ser de forma uniforme o de forma no uniforme. Y aquí coloco costales de cemento en la parte de arriba. Entonces, si se fijan, la carga ya no es puntual como lo habíamos visto, sino que la carga está distribuida. Esta puede formar algún tipo de función, como una recta o una curva. Entonces formaría algo así, como lo que estoy dibujando en la pantalla. Entonces aquí podemos ver cómo los costales están acomodados de tal forma que incluso podría ser así, dividirlo en dos partes. Una parte sería esta y la otra parte sería esta y la otra parte sería esta. En donde en esta parte se asemeja a una carga distribuida como si fuera una recta, una línea recta, y aquí como si fuera algo así como un triángulo. Entonces y en donde se le asigna, por ejemplo, si este fuera un metro, eso que estoy marcando sería un metro, y cada costal pesa 50, o bueno, la masa es 50 kilogramos. 50 kilogramos. Este 50, 50, aquí tenemos otros 50, 50, 50, 50. Estaríamos hablando de una masa en este metro de distancia. Aquí tendríamos una masa, sería 50 por 6, de 300 kilogramos. En peso, estaríamos hablando de un peso de 3 por 9.8. Lo voy a dejar a 10 para que, vamos a suponer que sean 3000 newton. Entonces, en este metro serían 3000 newton, en este otro metro 3000 newton, en este otro metro 3000 newton. Aquí ya sería menos de 3000 newton, menos de 3000 newton y menos de 3000 newton. Entonces aquí podríamos decir que tiene una carga en esta primera parte, en esta sección, aquí, tiene una carga de 3000 newton por metro. Significa que cada metro de longitud que yo mide va a haber un peso o una carga de 3000 newton. Entonces, estos son cargas distribuidas. Entonces puede ser arena, puede ser una losa, puede ser muchas cosas en donde ya no son cargas puntuales. Entonces si yo tengo, por ejemplo, una viga como esta que estoy dibujando y aquí, o un puente, y yo coloco aquí un poste de algo, aquí podríamos hablar de una carga puntual. Pero si yo ahí coloco a lo mejor en ese puente que se comporta como una viga, arena, yo pongo, esto ya no es puntual, sino que esto tiene una función. Entonces sería el peso, que generalmente está en función de la distancia, y se hace referencia XY, y este sería el origen, ¿no? En función del origen. Entonces, esto yo lo puedo escribir en forma de una función. Entonces, ¿cuál es la idea de la solución de estos problemas? En algunos casos necesitamos la función para resolver problemas, pero en otros casos, para asuntos más prácticos, lo que requerimos es, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una viga aquí, una viga, y tiene cargas distribuidas. En esta parte es un triángulo y aquí forma una recta. Entonces yo puedo dividirlo en dos partes. Yo divido. Entonces aquí tiene un comportamiento y en esta sección tiene otro comportamiento. En esta parte. Y esta tiene otro comportamiento. Entonces la idea es
que yo pueda esto convertirlo en fuerzas puntuales. Entonces, esta carga distribuida, que yo encuentre una fuerza equivalente, una fuerza aquí, y esta fuerza me equivale a la sección 1. Y que en esta encuentre otra fuerza equivalente, una fuerza puntual, y esta equivale a la fuerza 2. Pero la idea es que yo logre encontrar una única fuerza que equivalga a estos dos sistemas. Esta equivale a este y este equivale a este. Por lo tanto, si este equivale a este y este equivale a este, este debe equivaler a este. Pero yo tengo que no solamente encontrar la fuerza, sino que además colocarla en algún punto que le voy a llamar X testada, para que el efecto que esta fuerza provoque en cualquier punto de la viga sea el mismo efecto que provoca esta carga distribuida. Para esto requerimos recordar lo que ustedes vieron en sus matemáticas sobre el centro de masa. El centro de masa. ¿Qué es el centro de masa? Recordando un poquito. Vamos a recordar el centro de masa. Yo tengo aquí una viga simplemente apoyada, y yo aquí tengo una fuerza, una carga distribuida, donde yo conozco esta función, donde el peso es una función de X. Yo la conozco, yo conozco esta función. Y en el sistema internacional este sería Newton por metro. Yo conozco. Entonces, el primer paso es encontrar esta función. Igual puedo dividirlo en secciones, no hay ningún problema. Ese es lo primero. Una vez que yo encuentro esta función, el segundo paso que yo necesito hacer es encontrar una fuerza equivalente. Una fuerza equivalente, que le puedo llamar F resultante, o FE, o como ustedes quieran, donde esta fuerza no es más que la suma de todas estas cargas distribuidas, no es más que el área bajo la curva, es el área bajo la curva. Y el área bajo la curva es la integral de W, que es f de x, por dx, desde x1 hasta x2, donde este es x1 y este es x2. Entonces voy a hacer la integral, y esto no es más que el área bajo la curva. Y esto puedo decir que es la fuerza resultante, el vector de fuerza resultante, que no es más que el área bajo la curva. Si adicionalmente hubiera una carga puntual que pudiera ver, por ejemplo, esta carga puntual, le puedo llamar F1, entonces tendría que sumarlo. Tendría que sumar la carga distribuida y tendría que sumar la carga puntual. Con esto yo resuelvo esta parte. Esta parte yo resolvería. Entonces yo puedo trabajar en lugar de cargas distribuidas, que para algunos casos es mejor trabajar en cargas distribuidas, mejor que en cargas puntuales, o al revés. A veces es mejor trabajar con cargas puntuales que cargas distribuidas. Estos dos es equivalente. Sin embargo, esto no es suficiente. Esta carga FR me representa la carga distribuida más esta carga puntual. Pero adicionalmente se tiene que cumplir que la suma de las fuerzas en el sistema original debe ser igual a la suma, a la fuerza que yo estoy proponiendo. Que no es más que esto, es básicamente esa suma de fuerzas, donde estas fuerzas pueden ser puntuales o pueden ser distribuidas. Aquí estoy sumando dos fuerzas, F1, que es una fuerza puntual, y W, que es una fuerza distribuida.
Con eso encuentro una fuerza equivalente. Pero no es suficiente, yo necesito decir dónde se encuentra. Y en función de que bajo la condición que el momento torsional que me provocan estas dos fuerzas, el momento torsional que me provoca estas dos fuerzas debe ser el mismo momento torsional en cualquier punto, no importa, en cualquier punto arbitrario. Generalmente se toma el origen, este punto generalmente, pero puede ser este punto, puede ser cualquier punto. Entonces, el torque que me provoca, el torque que no es más que la suma de todos los torques, y ese torque no es más que el brazo de palanca de R1 cruz F1 más el torque de W. Ahorita vamos a ver cómo se saca el torque de W. Debe ser igual al torque que me provoca este. Es decir, el M de la fuerza puntual y del torque, que le voy a llamar M, debe ser igual al M de esta fuerza, que le voy a llamar MR, que no es más que el brazo de palanca, que no lo conozco. Este es el brazo de palanca, que puede ser igual, es un vector, pero pues estamos hablando de dos dimensiones. En esta sección, en este tema es dos dimensiones, así que podríamos trabajarlo en escalares sin problema. El brazo de palanca por la fuerza FR. Entonces, este brazo no lo conozco, entonces yo de aquí despejo precisamente esta X. Y resulta que esta X es igual al momento entre esta fuerza. Entonces X es igual a esta fuerza, pero recuerden, vamos a olvidarnos un poquito de la fuerza puntual. Vamos a olvidarnos un poco de lo que es la fuerza puntual. Vamos a ver ese caso más adelante. Entonces vamos a olvidarnos para no complicar. Nos olvidamos tantito, ¿no? De la fuerza puntual. Entonces, esta fuerza F pues, no es más que la función f de x, que es la función de esta curva de la fuerza distribuida, de x. Y el torque, vamos a analizar cómo saco yo el torque de esta fuerza distribuida. Lo voy a hacer acá. Y esto se van a recordar que esta ecuación ya ustedes la conocen. Entonces voy a poner una fuerza distribuida, fíjense bien. La fuerza distribuida. Entonces, vamos a poner esta fuerza distribuida. Aquí tengo, donde yo conozco esta función, que es W, que es una f de x. Y acuérdense que esto en el sistema internacional es Newton sobre metro. Yo conozco esto. Yo conozco. Entonces la carga puntual, que es FR, ya sé que es la integral de W o de f de x, de x. Simplemente resuelvo esto. Desde x1 hasta x2. Desde x1 hasta x2. Yo tengo esta resuelta, esta parte. Ahora, ¿cómo saco el torque? Bueno, pues agarramos aquí un diferencial de área con un delta x. Delta x. Vamos a sacar el torque de este solo diferencial, de este único diferencial. Entonces, el torque de este diferencial, fíjense bien, el torque de este diferencial no es más que el área de ese diferencial, del área, y es a una distancia x cualquiera. Esto aplica para x mayor o igual a x1 menor o igual a x2, es decir, en todo este rango de la función. Entonces puedo hacer, si tengo muchas funciones, puedo hacer lo mismo para todas las funciones y saco una fuerza resultante y la posición de esa fuerza resultante.
Y si son muchas fuerzas, vuelvo a repetirlo. Ahorita hacemos un ejemplo. Entonces, entonces, yo tengo una carga distribuida, ya la conocemos. Tengo la función. Llevamos matemáticas y sabemos sacar funciones. No se preocupen tanto, son rectas, son cosas sencillas. Son cosas básicas. Entonces, lo que hago es, esta área que es un diferencial de fuerza, por decirlo así, es el diferencial de fuerza. La suma de todos los diferenciales bajo la curva pues, es el diferencial total, que es la fuerza Fr. Es un diferencial de fuerza. ¿Y cómo lo saco? Ese diferencial con esta altura. Esta altura. Entonces, esa y es igual a la función f de x sustituyendo este valor. Sustituyo la función. Simplemente hago la sustitución. O w evaluando con esta x y yo tengo esa altura. Si yo esta altura, que es la altura, la multiplico por la base, tengo el área, el diferencial de área, que es este diferencial de fuerza. Tengo el diferencial de fuerza, que no es más que f de x o w de x por dx, fíjense. Y si yo lo vuelvo a multiplicar por x, tengo el brazo de palanca por este diferencial de área y ya resolví mi problema. Porque el diferencial de momento que me genera en este punto, generalmente se toma este punto, pero puede ser en cualquier punto. Pero siempre tomen para que no nos metamos en problemas. Es igual al brazo de palanca, que es x, por el diferencial de área. Pero resulta que x el diferencial de área es f de x de x. Pero este es el diferencial. Si yo quiero el torque de todos los elementos, desde x1 hasta x2, tengo que hacer la sumatoria desde x1 a x2 del diferencial de momento. Pero resulta que el diferencial de momento es x f de x de x. Entonces lo voy a reacomodar. Es x1, x2 de f de x, x de x. Por lo tanto, si este es el momento, yo esto lo puedo sustituir aquí y quedaría de esta forma: x f de x de x. Y este es lo que conocemos como el centro de masa. Es cuando yo en un eje, porque como estamos en cargas distribuidas, ahorita no nos interesa el eje Y. Debe haber un punto en donde ese punto se concentra el peso. Y eso lo conocemos como x testada. Y en matemáticas, x testada era la integral de x f de x entre el área de todo esto. Y el área es f de x de x. Esta es la ecuación para el centro de masa. Como vamos a ver en el plano y de vigas, únicamente nos interesa la distancia en x. Entonces yo con eso yo ya puedo saber en qué distancia colocar esa fuerza para que el momento que me provoca esa fuerza en cualquier punto debe ser exactamente el mismo momento que me provoca esta distribución de carga en cualquier punto arbitrario, en el mismo punto que elija yo. Con esto yo garantizo. Y con esto garantizo de que estos dos sistemas son equivalentes. Estos dos son equivalentes. Esto ustedes ya lo vieron. Al menos quienes llevaron con Israel, yo platiqué con Israel el semestre pasado, porque algunos de sus compañeros me decían que no lo veían, y él me mostró un examen donde sí lo ven. De hecho, les pone algo parecido a esto. Nosotros no lo vemos tan complicado como lo ven en matemáticas, son casos sencillos, pero sí. Entonces, ¿qué significa? Que tienen que recordar esto. Si no recuerdan, bueno, repásenlo, y si de plano no recuerdan, me dicen y lo volvemos a repetir. Independientemente de eso, pues vamos a estar viendo problemas. Vamos a ver un ejemplo de nuestro libro de texto. Miren, vamos a ver uno sencillo, si quieren, y después
y después uno sencillo. Ahora, las cargas distribuidas pueden estar hacia abajo, hacia arriba. Este es un ejemplo aquí que ven, que le estoy marcando, de una carga distribuida. Las llantas de los carros, tiene mucha aplicación esto, ¿no? No nada más hay ayudas, por ejemplo, cuando ustedes lleven, por ejemplo, el maestro Víctor ve mucho esto de cargas distribuidas. Él está haciendo un trabajo de tesis y él ve mucho de esto. Entonces sí se ve. Bueno, vamos a tomar uno sencillo. Vamos a tomar miren, para que vamos a tomar el 457. Con esto ya terminamos el tema. Ya terminaron las primeras 4 unidades. Hasta aquí va a abarcar el primer parcial. Ya para que se preparen, ya lo que veamos subsecuente correspondería al segundo parcial. Entonces cerramos este tema el día 7, hoy 7 de septiembre, para que no haya ningún problema. Entonces voy a pasarlo para acá. Voy a abrir una nueva hoja. Estoy estrenando, les digo, un nuevo programa estoy probando. Espero que la calidad sea mucho mejor que los anteriores. Bueno, miren, vamos a iniciar. Aquí tenemos un puente que no es más que una viga distribuida. Generalmente los puentes tienen un punto fijo. Por ejemplo, aquí este es el punto fijo. Y tienen aquí un punto móvil. ¿Por qué? Porque con el calor se dilata. Entonces esto permite que tenga movilidad en el eje X, que no haya concentración, estrés térmico. Entonces, si ustedes van al puente de Salamanca, en Tampico hay uno parecido, pero si van en Salamanca hay un puente ya antiguo donde creo que pasaba el tren. Y van a ver que un extremo debe estar fijo y el otro debe estar sobre rieles o algún sistema donde tenga movilidad en el eje para cuando se caliente o se enfríe se pueda dilatar sin problema, libremente. Entonces este es el diseño típico de los puentes, ¿no? Bueno, aquí está. Entonces dice, reemplace la carga distribuida por una fuerza resultante equivalente y especifique su ubicación medida desde el punto A. Entonces, no estamos resolviendo problemas de equilibrio. Estamos convirtiendo esas cargas distribuidas en cargas puntuales. Después vamos a ver cómo se resuelven los tipos de apoyo. Eso es más adelante. Entonces, ahorita, acuérdense que en los temas anteriores teníamos un cuerpo rígido y teníamos muchas fuerzas actuando sobre el cuerpo rígido y la idea era encontrar una fuerza equivalente. Esta fuerza equivalente tenía la propiedad de que generaba el mismo, que era la suma de las tres, pero además el mismo torque. Si yo tomaba un punto cualquiera, por ejemplo este punto, F2 me generaba un torque, F1 un torque y F3 un torque, ¿no? Me generaba un torque. La suma de los tres torques era el torque que finalmente iba a sentir el punto A. Entonces la condición es que esta fuerza tendría que generarme ese mismo torque en ese punto. Y con eso podríamos decir que eran equivalentes. Aquí es algo parecido. Tengo un cuerpo rígido. En lugar ahora puede ser la combinación de las dos cargas o puede ser pero aquí la idea es que tengo cargas distribuidas que están actuando sobre el cuerpo, donde conozco esta función W es igual a f de x, aunque pueden ser varias, ¿no? Aquí a lo mejor tengo otra carga distribuida en este sentido y va a ser otra función, una W2 que es f2 de x. Aquí puedo, y la idea es encontrar una fuerza equivalente, una fuerza que sea equivalente a esta fuerza
de tal forma que si yo tomo un punto, el torque que me genera W más el torque que me genera W2, que me va a dar un torque final, sea el mismo que me genera esta sola fuerza. Esa es la idea. A eso le podemos conocer como fuerzas equivalentes. Entonces yo tomo un, no sé, el punto B, un punto arbitrario, y ese mismo punto lo pongo en esta fuerza y me tiene que generar el mismo torque. Este torque de la fuerza resultante debe ser igual al torque que me generan estas fuerzas distribuidas. Igual puede tener fuerzas puntuales, puede ser una mezcla. Y a final de cuentas esta es la suma de todas estas fuerzas, tanto puntuales como distribuidas o distribuidas. Entonces esa es la idea. ¿Por qué? Porque más adelante lo vamos a ocupar. Estos son cosas previas que requerimos para más adelante ocuparlas, ¿no? Entonces a veces, por ejemplo, en mecánica de sólidos pueden trabajar directamente con estos, pero a veces es muy difícil, entonces mejor trabajamos con una fuerza equivalente puntual. Entonces yo aquí, en primera instancia, esto yo lo puedo dividir en dos secciones. Lo divido en las secciones aquí, en esta sección y en esta sección, donde aquí yo saco la función, digamos W1, y aquí W2. Ahora, si alguien sabe cómo sacar una sola función para todo este tramo, pues igual lo puede hacer. Para mí no. Para mí yo divido esta parte, aquí saco una función, y cuando me toque hacer la integral, pues la voy a hacer de x1 a x2, y en esta parte saco W2, porque es otra recta, y cuando haga la integral hago de x2 a x3, pero siempre partiendo del mismo origen. Vamos a tomar el origen, por conveniencia. Pueden tomar cualquiera, pero siempre se toma por conveniencia para evitarnos tantos problemas, ¿no? Entonces siempre se toma y este va a ser mi 0 en x, mi 0x. x1 va a ser igual a 0. Aquí pongo el origen y sobre ese origen hago toda la matemática. Bueno, la idea entonces es que yo tengo esa viga, aquí la tengo, y es encontrar una fuerza equivalente. Primero de esta sección, entonces encuentro, le voy a llamar F1. Y luego de esta otra sección, y le voy a llamar F2. Y esta va a estar ubicada a una distancia x1 testada, y esta a una distancia x2 testada. Pero la idea no es que yo lo represente, la idea es que él sea en una sola fuerza. Entonces, ya que tengo fuerzas puntuales, entonces ya aplicamos lo que ya sabemos de unidades anteriores, y entonces saco una fuerza equivalente para estas dos fuerzas, que a la vez va a ser para esta. Y con eso ya tengo resuelto. Le puedo llamar X testada, así nomás. Y aquí sería la fuerza resultante. Así de fácil. Y esta fuerza resultante es igual a F1 más F2. Y esta F2, por ejemplo, sería la integral de x2 a x3 de W2, que es una función, por dx. Y esta F1 sería de x1 a x2, porque es este tramo, de W1, que es la función de esta recta, de x. Entonces, y es esto, si lo ven. Y esta x testada 1 es la integral desde x1, como es f1, hasta x2, es en este tramo, de w de x, que al final de cuentas es este mismo valor. Si ya lo resolví, aquí nada más sustituyo, entre la integral de x1 a x2 de x, únicamente agrego una x, w de x. Y x testada 2 es igual a la integral de x2 a x3, porque esta función es válida únicamente para x2 a x3 en ese tramo, de w, este sería w1, este sería w2, de x, entre la integral de x2 a x3 de x w
este sería 1, este sería 2 de x. Resuelvo esto y ya tengo x1, x2, ya tengo estas distancias. Y ya después resuelvo este, que como ya lo hemos hecho en unidades pasadas, cuando tenemos dos o n fuerzas puntuales y encontramos una fuerza resultante. Bueno, primero entonces, como son dos, pueden ser 1000, y entonces hay que hacerlo 1000 veces. El primer paso es encontrar las fuerzas puntuales, ¿no?, de cada una de las secciones, debido a que son más de dos. Si fuera uno, aquí sale directo, pero son dos. Entonces este es el primer paso. Y después del primer paso, nos vamos al segundo paso. Bueno, entonces vamos primero a resolver el primer paso. Vamos a resolverlo. Fíjense que no estamos ahorita metiéndonos con los apoyos que hay aquí. Eso ahorita no nos interesa. El tema es encontrar la fuerza puntual para las cargas distribuidas, nada más. Es todo lo que ahorita necesitamos. Es todo lo que necesitamos. Bueno, ahí está. Ahora, entonces, el primer paso, voy a hacer el bosquejo aquí. Tengo mi X, tengo mi Y. Es encontrar para estas dos. Así, para estas dos. Vamos a trabajar primero con esta. Con esta. Ahora, lo puedo sacar por lógica, es el centro de masa. No es más que aquí al centro, la mitad de la distancia. Entonces, pero lo voy a hacer nada más como ejercicio. Pero esta es F1. ¿Cuánto vale F1? Ya vimos que F1. Bueno, primero, ¿cuál es la función W1? La función W1, acuérdense cuál es la función W1, que es lo mismo a Y. En este caso, W1 o f de x o y, como quieran llamarle, es igual a 800. Entonces, no importa si estoy en 0, es 800. Si estoy en 2, es 800. Si estoy en 1, a la mitad, es 800. Entonces, esta es la función. Esta es la función de esta curva. Entonces, W1 es igual a 800. O si quieren, usamos Y, que yo creo que están más acostumbrados a Y. Acuérdense que esto es Newton metro, son las unidades. Esa es la función, es esta función. Y el área abajo de la curva, que es al final F1, F1 es el área abajo de la curva, es la integral de f de x o y, o W1, que sería 800, de x, evaluado desde 0 hasta x2 es 2, aquí está, desde 0 a 2 metros, 800 de x. Y acuérdense que la integral de x es x, entonces 800 x evaluado de 2 a 0 es 800 que multiplica, bueno, lo voy a hacer por pasos aquí para recordarles cómo se resuelve. Aquí serían 2 menos 0, ¿no? Entonces F1 es 800, no, perdón, es 1600, ¿no? 1600, porque cada metro, este metro son 800 newton. Y acá tengo otros 800 newton, porque es 800 newton metro. Entonces son 800 más 800, 1600. Lo puedo sacar así por lógica, pero bueno, estoy utilizando las ecuaciones, porque va a haber casos en donde vamos a tener parábolas o cosas así. Entonces son 1600 newton. Ya sabemos que si en forma vectorial sería menos 1600 J, ¿no? Menos porque va hacia abajo, J porque es paralelo a Y. Newton son las unidades. Ya sabemos que es, pero en forma escalar, F1 son 1600. 1600 newton. Sí, en forma vectorial, esta es la forma vectorial y esta es la forma escalar. Bueno, ahí está. Y la distancia testada x1. Ya sé que como es
Un rectángulo, pues en la mitad es a 1 metro, pero vamos a verlo para que vean. Entonces, el x testada 1 es igual a la integral de 800 de x de 0 a 2. Pero este ya lo resolvimos, es este dato. Este es el que a fuerza tenemos que hacerlo. Sería aquí de 0 a 2 de f de x o de y o de w2, que sería 800, x de x, acuérdense, aquí es f de x y aquí es f de x de x. El de arriba ya sabemos que es 1600 y el de abajo, acuérdense que va a ser newton metro, me va a quedar en newton metro. Sí, está bien. Me va a quedar en metros esto. Bueno, ahí está. Y la integral de esto es 800. Este es un x de x, la integral es un medio de x cuadrada. Y esto evaluado, la x cuadrada, de 0 a 2. Entonces va a ser 1600 entre 800 que multiplica a esto. Bueno, el 2 lo saco, ¿no? Sería 400 y aquí sería 2 por 2, 4 menos 0. 2 por 2, 4 menos 0. Entonces serían... a ver, algo está mal. Algo está mal. 800, ¿sí? ¿Está bien? No, está bien, está bien, está bien. Este sería 800 por 4 son 3200, entre 2 son 1600. Entonces sería 1600 entre 1600. ¿Sí? Así está bien. Entre 1600 va a ser igual a 1. Y las unidades son metros, 1 metro. Entonces la distancia desde el punto 0 es 1 metro. Este va a estar ubicado a 1 metro. Ese es 1 metro. Ya sabemos que es la mitad, o sea, si es 2 de base, pues la x testada está a una distancia de 1 metro. Hay que tener cuidado con las unidades. Bueno, ahora vamos a sacar el otro. Sacamos el que está aquí. No es un triángulo, voy a hacer un zoom. Es esto, miren. Es así. Bueno, lo voy a poner de otro color. Voy a ponerlo de otro color. Es este triángulo, es así. Acuérdense que aquí es 0. Aquí es 2, es x2, ¿no? Y aquí es esta distancia. Esa distancia, x3 son 5 metros. x3 son 5 metros. Aquí son 2 metros y aquí es 0 metros. Este es x3. Entonces va a ir desde este punto, desde 800, y aquí llega hasta 200 newton metro. Si se fijan, es 200 newton metro. ¿Sí? 200 newton metro. Ahí va a estar. Bueno. A ver. Déjenme mover esto. El metro queda abajo. Extremos con extremos se eliminan, los newtons se eliminan y el metro se va hacia arriba. Me quedan en metros. Bueno, si aquí meten las unidades son 800 newton metro. Y aquí la distancia queda en metro a la cuarta, ¿no? Bueno, son 800. Entonces yo tengo que encontrar esta función y2, que es w2 o que es f2 de x. Para eso tienen que recurrir a la ecuación de la recta.
Entonces debe ser una función que cuando yo sustituya en x2 me tiene que dar 800. Y cuando yo sustituya en x5 me tiene que dar 200. Entonces recuerden una forma, bueno, aquí hay que sacar la ecuación de esta recta. Vamos a recordar cómo se hacía eso, ¿no? La ecuación de la recta. Vamos a tomar este ejemplo este mismo ejemplo del problema. Vamos a recordar sus materias. Yo tengo este punto y tengo este otro punto. Este punto y yo necesito sacar esta recta. Este punto, las coordenadas son en x2, 800. Y este punto, las coordenadas es 5, 200. En el eje X, acuérdense que este es x2 y este es x3. Entonces yo necesito esta función y. Y recordando allá sus matemáticas, era igual a la pendiente por el producto de x menos x del punto 1, de este x1, pero aquí en este caso sería x2, de x2, más y1, pero este es lo que aquí en este problema es y1, aquí es y2, es conocido. ¿Sí? No sé si recuerdan este. Y la pendiente m, para sacar la ecuación, era y2 menos y1, pero aquí es y2 es y3, entonces sería y3 conocido menos y2 entre, es decir, sería este cateto, este que está aquí, entre este cateto que está acá, que sería x2, que va a ser negativo, por cierto, la pendiente va a ser negativa. Aquí sería x3 menos x2. Nosotros lo veíamos así, recordando sus matemáticas. La función de la función de una recta en el espacio, en el plano porque estamos hablando del plano, es igual a y1 más la pendiente de la recta por x menos x1, ¿no? Entonces, y la pendiente era igual a y2 menos y1, x2 menos x1, solo que aquí lo que es x1 es 2, es decir, este es 2, este es 2, este es 2, y lo que es 2 es 3, correspondería para nuestro problema 3. Por eso estamos usando esta nomenclatura. Pero esta es la ecuación de la recta, de esta recta. Si yo tengo la ecuación de la recta, pues es la función, es la carga distribuida. Y simplemente sustituimos aquí. Entonces, esta función y, que para este caso sería la y2, o sería la w2, o la f2 de x, como ustedes quieran llamarle, es la pendiente m, pero la pendiente m es y3 menos y2. y3 es 200 menos 800. 200, lo voy a poner paso por paso, menos 800, entre y3 menos y2, x3 menos x2, es decir, 5 menos 2. 5 menos 2. Esto es la pendiente, es la tangente de este ángulo, es este ángulo, que va a ser negativo. Sería de ese ángulo. Que se supone que esto ya lo saben, acuérdense que esto no es clase de matemáticas, pero sin embargo pues lo repasamos, pero si no lo saben, pues nada más acepten de que no lo aprendieron, donde deberían aprenderlo. Entonces este es m, y que multiplica a x, donde x tiene que estar entre estos dos valores, menos x2, en este caso sería la de aquí, que sería 2. Sería 2 más y2, que sería más 800. Más 800. Y entonces esa función que es w2 es igual, sería aquí, ¿qué?
600 entre 3 son menos 200, que multiplica a x más 200 por menos 2 son más 400. Lo estoy haciendo directo, ¿eh? Esto de aquí, esto que ven aquí, esta operación da menos 200. Todo esto es menos 200. Que multiplicado por x es menos 200x. Porque aquí son 200 menos 800 son menos 600. Entre esto, que es 3, 600, menos 600 entre 3 es menos 200 por x. Luego menos 200 por menos 2 es más 400. Y luego más 800. Entonces la función y2, que es esta, y2 es igual a esto. Entonces sería, voy a poner primero este positivo, sería 1200 menos 200x. Esta es la función. Y esto únicamente es válido para un valor de x mayor a 2, mayor o igual a 2 o menor o igual a 5. En ese rango, esta función es válida. Nada más para este rango. Vamos a comprobarlo. Cuando yo llego en este punto, y me debería dar 800. Vamos a ver si es cierto. 200 por 2 son 400, menos 400. Se lo sumo 1200, son 800. Ahí está. Cuando yo sustituyo x en este punto, es decir, cuando x es igual a 5, me debe dar y 200. Vamos a ver si es cierto. Es 200 por 5 son 1000. Con este menos es menos 1000. Más 1200 es 200. Entonces ahí sí es la recta. Entonces, ya que tengo esa función, que es esta, perdón, es esta, la voy a copiar. La voy a copiar y la voy a arrastrar para ocuparla. Entonces ya la tengo. Ya sé que es esta. Esta es la función. Precisamente esta función. Ahora lo que voy a hacer es, voy a sacar la fuerza equivalente. Esta, que le voy a llamar F2. Y esa fuerza equivalente, F2, no es más que el área bajo la curva. Es el área bajo la curva. Y el área bajo la curva es la integral desde el límite inferior, que es 2, al límite superior, que es 5 metros, de la función f de x. En este caso es 1200 menos 200x de dx. Resuelvo esto y estoy encontrando el área bajo la curva. Y el área bajo la curva es la fuerza total. La fuerza total, el F2. Entonces con esto resuelvo. F2 es igual. Hago la primera integral 1200 de x. Entonces va a ser 1200. Y la integral de dx es x. Y esto va a ser evaluado desde 2 a 5. Este signo sale. Salgo el 200 y resuelvo x de x. Entonces va a ser un medio de x al cuadrado, evaluado de 2 a 5. Entonces aquí sería 2x cuadrado. Ya no hago paso por paso. Se supone que eso ustedes ya lo saben, eso de integrales y derivadas, ¿no? Entonces f2, bueno, lo manejo como, si quieren, para no confundirme, como escalares, ¿no? Ya sabemos que es menos j en forma vectorial. Entonces sería 1200 que multiplica a 5 menos 2, operando Luego aquí sería menos 100. Y aquí sería 5 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Sería 25 menos 4. F2, esto es igual 1200 por 3, son 3600. Menos 25 menos 4 es 21. Entonces 2100. Entonces F2 es igual a
a 1500 newton. 1500 newton. Hay que tener cuidado con las unidades, newton. Entonces toda esta fuerza distribuida equivale a una fuerza de 1500 newton. Ahora me falta la X testada, que acuérdense que este es mi cero, entonces de ahí lo estoy haciendo la referencia, que le voy a llamar X testada 2. Y esto simplemente, para encontrarla, pues resuelvo la integral. Es X testada 2 es igual a la integral desde el límite inferior, que es 2 a 5, de la función f de x, pero la función f de x es 1200 menos 200x de dx. Esta integral pues es esto, 1500, así que ya está resuelta. La que sí tengo que resolver a fuerza es la otra, que es x por f de x, pero f de x es 1200 menos 200x de dx. Entonces la de arriba ya sabemos que es 1500 y la de abajo vamos a ver cuánto es. Vamos a resolverla. Aquí la voy a resolver. Voy a poner de otro color esta integral. Entonces esta sería de 2 a 5 y la voy a separar para que sea más fácil. Sería 1200 x de x, o bueno, 1200 x 1200, luego menos 200, este es x por esta x, x cuadrada, y esto es de x. Entonces este 1200 sale del integral. Este es x de x, es un medio de x cuadrada. Esto va a ser evaluado desde 2 a 5. Esta es otra forma de ponerlo. Luego menos, este 200 sale, entonces sería 200, y es x al cuadrado de x. La integral de x al cuadrado es una b a la n de b, acuérdense, es aquí. Entonces quedaría 1 entre n más 1, es decir, 3 por x al cubo, y ese x al cubo debe ser evaluado desde 2 a 5. Entonces esta integral, voy a evaluar la primera, sería 600, que multiplica a x cuadrado evaluado desde 2 a 5, es decir, 25 menos 4. Luego menos, este es 200 entre 3, lo voy a dejar así indicado. Y multiplicado por la evaluación de x al cubo de 2 a 5, es decir, 5 al cubo. 5 por 5 son 25, por 5 son 125, ¿no? Y luego aquí menos el 2 al cubo. 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces esto es igual a, déjenme sacar a ver si no se me traba esto. A ver si no se me traba por la memoria. A ver si no se me traba. Este 25 menos 4 es 21 por 600. Ahí está. Es igual a 12.600. Ahora, 12.600 menos, voy a hacer el primero 200 entre 3, que multiplica, voy a hacer ¿son qué? Bueno, lo voy a poner como quiera aquí para que vean. 8, cierro, 4.800. Si está bien la operación es 4.800. 4.800. Entonces aquí sería, aquí en esta parte sería 4.800. Oh, no, creo que está mal. No, creo que esta operación, a ver, hay que revisar esta operación. Está mal. ¿Por qué está mal?
Porque el centro de masa es mayor, va a estar a una distancia mayor de 2 metros y menor a 3. Esta operación da menos a 1, no puede estar por acá. Tiene que estar dentro de esta zona. Dentro de esta zona. Entonces seguramente aquí me equivoqué, ¿no? Lo voy a hacer por partes. Por partes. Si no da, entonces en alguna operación de por aquí me equivoqué. Seguramente me equivoqué. Lo voy a hacer por partes. Esto serían 600 por 21. 12.600. Lo voy a cerrar para que no me consuma. 12.000. 12.600. Ahí está. Luego sería menos esta operación. Y esta operación es 120. Bueno, a ver. Abro paréntesis. 125 menos 8, que es este, que multiplica a 200 entre 3. 7.800. 7.800. No, algo está mal. Algo está mal. 7.800. Algo está mal. 7.800. No, algo está mal. Algo aquí de aquí está mal. Es x, f de x de 2 a 5. A ver, vamos a revisarlo. Hay que tener cuidado con las operaciones porque donde nos equivoquemos en una operación, ya valió. Lo voy a borrar hasta ahí. Vamos a revisarlo de nuevo. A ver. Este 1200 sale. Aquí está. Es x. Aquí está. Y este es 200. Ya vimos que es esta función, así es, ¿no? No hay vuelta de hoja. Ahora bien, bueno, aquí, por pura casualidad, déjenme revisar la integral del área. Este es el área bajo la curva. Tengo la función y la integral va de 2 a 5. Ya vimos que la función es correcta. Esa es la función. No hay ningún problema. Entonces aquí sería 1200 de x de 5 a 2 y aquí x de x sería un medio de x al cuadrado. Aquí está el medio, entonces este es 100. 1200, aquí sería por 3, serían 3600. Y aquí son 21. Por 100 es 2100. Por tanto, aquí es 1500, está correcto, son 1500. Aquí la función es x, f de x, está correcto. Entonces sería x por 1200, aquí está de x, menos 200, esta x con esta x cuadrado. Entonces, esta es un medio, y va evaluado de 2 a 5. X al cuadrado, ahí está bien, menos 200, ese es x al cubo, este es x al cubo, está bien, es correcto. Y entonces de aquí sería esta primera, la primera sería 600, que multiplica a 5 al cuadrado, sería 25, menos 4, ahí está bien. Luego aquí sería menos 200 entre 3, que multiplica a 5 al cubo, es 5 por 5, 25. Y 25 por 5 es 125. Ahí está bien. Menos, y este sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Está bien. Está bien. Sí, está bien. Está bien. Perdón. Ya sé cuál es el problema. Ya sé, está bien. No, está bien. Es que yo lo estoy haciendo al revés.
A ver dónde está aquí. Está al revés, es al revés, perdón. Acuérdense que es al revés. La ecuación es al revés. Con razón. Acuérdense, a ver, vamos a... Está bien. Este es al revés. Es así. A ver, vamos a recordar. Recuerden, tengo esto. Esta es mi función f de x. F de x. Entonces, el área bajo la curva, el área me da la fuerza. Esta área bajo la curva. Yo agarro este punto. Entonces, si yo agarro un diferencial de área, yo tengo un diferencial, este diferencial de área. Ese diferencial de área no es más que y de x, la base, que es de x, por la altura. Si yo a este diferencial de área lo multiplico por la distancia x, de donde se encuentra ese, tengo esto. Esto voy a tener. Y eso es igual al diferencial de momento. Si yo hago la integral, yo tengo el momento total. Y este momento total debe ser igual a esa distancia x testada que no conozco por esta área. Por lo tanto, si se fijan, es igual al momento entre el área. Y el momento es la integral de f de x o de y, x de x entre el área. Y el área es f de x, es decir, esto es al revés. Esto es al revés. Este va acá y este va acá. Entonces realmente x testada, aquí esta ecuación hay que tener cuidado. Fíjense como una equivocación, pero como es algo que ustedes ya deben saber, pues a lo mejor algunos se dio cuenta, ¿no? X testada 2 realmente es x, f de x, esta es en la parte 2, de x evaluado de 2 a 5, entre el área y el área de 2 a 5 de f de x, es decir, es al revés, con razón. Es 4800 entre 1500. 4800 entre 1500. Entonces ya cuadra. Ya cuadra, sí. Fíjense hasta por las unidades, porque este es momento. Es newton metro. Y el de abajo es newton. Newton con newton se va y me queda en metros. Entonces x, en este no hay problema porque si lo volteamos nos da 1 de todas formas. Este también está al revés. Este está al revés, este va ahí y el de abajo va arriba. Esto va al revés, es 1, como quiera va a dar 1. No hay ningún problema. Entonces esto es igual a 4800 entre 1500. 3, ahora sí suena lógico, 3.2 metros. Esa es la ubicación de la fuerza. Entonces nuestro sistema equivalente puede ser el bosquejo aquí. Tenemos nuestra vía original, donde tenemos algo así. Luego aquí llega una carga distribuida, y aquí son cargas distribuidas. Tenemos estas cargas distribuidas. Esto es equivalente a que yo tuviera dos fuerzas, una F1 que ya conozco y una F2 que ya conozco. Esta distancia es de 1 metro.
y esta distancia es de 3.2 metros. Pero ahí no termina el trabajo, porque yo necesito todavía encontrar donde sea una sola carga, una sola. Y le voy a llamar X testada. Y hago lo que estábamos haciendo. Tomo un punto arbitrario, que es el origen. Siempre tomamos y lo hacemos 0. El torque de F1, que no es más que el brazo de palanca, entonces sería 1 por F1 más el torque. Va a tender a girarlo así, va a tender a girarlo así, con respecto a este punto, digamos el punto A. El brazo de palanca, que es 3.2 por F2, debe ser igual al mismo brazo de palanca de esta fuerza resultante. Esta fuerza resultante no es más que la suma de estas dos. Y esta fuerza resultante simplemente la sumo. Las voy a sumar y es 4800, que es F2, 4800 y F1, ¿dónde está? ¿Dónde está? 1600, 1600. Aquí sería 1600 más 4800. Eso es igual. Eso es igual a 6400 newton. Esta es 6400 newton. No es más que la suma de las dos fuerzas, o la suma del total del área de las fuerzas distribuidas. Toda esta área es la suma de estas dos, y al final es esta fuerza resultante. Y esta X testada, tomo un punto de referencia que yo quiera, pero tomo el origen por conveniencia. Entonces el torque de este más el torque de este debe ser el torque que me genera este, y ahí es donde debo de ubicarlo. Entonces sería, lo voy a poner aquí directo, el brazo de palanca 1 metro por F1, que es 1600, más el brazo de palanca de la segunda por F2, que es 4800, debe ser igual al brazo de palanca de la resultante, que no lo conozco, multiplicado por la fuerza resultante, que es 6400. Y de aquí despejo X testada, que serían, voy a hacer la operación, sería 1600, que es más 3.2 por 4800, me da 16.960. Está multiplicando, pasa de los lados dividiendo entre 16.960 entre 6.400, ¿no? 2.65 metros. Perdón, dejen quitar este de arriba, me roba memoria. 2.65, pero no, 2.65 metros. Entonces está ubicado a 2.65, entonces este es equivalente a este sistema. Con eso resuelvo esta parte. Estas operaciones pues las vamos a usar, estas operaciones, y con eso resolvemos. De todas formas voy a hacer otro ejercicio más adelante y se los vuelvo a subir. Si tienen dudas, preguntas, quieren que resolvamos, me dicen. Pero yo ya hasta aquí vamos. El capítulo 1, 2, 3 y 4 hasta ahí abarca el parcial 1, así que prepárense. Va a ser el 20 y tantos de septiembre para que se vayan preparando y estudiando. Entonces, pues
Muchas gracias. Hasta luego.